Los sistemas tradicionales de gestión de base de datos que almacenan los datos en discos, las bases de datos en memoria operan optimizando la velocidad. Los datos rápidos proporcionan Stream Analytics en tiempo real con Machine Learning para permitir respuestas rápidas a los eventos capturados a partir de datos del Internet de las Cosas, en alto volumen y alta velocidad. ¿Qué es una base de datos en memoria? Una base de datos en memoria es un sistema de gestión de base de datos que utiliza únicamente la memoria principal RAM para almacenar y manipular datos. El propósito de una base de datos en memoria es proporcionar velocidades de procesamiento de datos increíblemente rápidas para el procesamiento transaccional en línea y el procesamiento analítico. La capacidad de la memoria principal en los servidores se ha ido incrementando continuamente a lo largo de los años. Hoy es posible disponer en las empresas de servidores de varios terabytes de memoria central. Estas características de aumento de la capacidad y reducción del costo han hecho posible la viabilidad y la posibilidad de aumentar la cantidad de datos de negocios en la memoria. La actual generación de bases de datos relacionales está optimizada para el almacenamiento en disco duro. Las bases de datos en memoria se basan en el procesamiento en los datos en memoria principal. La razón fundamental es que la memoria principal se conecta directamente a los procesadores a través de un bus de muy alta velocidad, mientras que los discos duros se conectan a través de una cadena de buses. Comparado con el mantenimiento de los datos en disco, el mantenimiento de los datos en memoria principal no solo reduce drásticamente el rendimiento de la base de datos, sino también el tiempo de acceso. Ahora bien, las bases de datos en memoria cumplen el conjunto de requerimientos que garantizan la fiabilidad de las transacciones procesadas. Dicho de otra manera, cumplen la ya citada cuaterna clásica de requisitos de una base de datos, las cuales son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas bases de datos en memoria utilizan un tipo de almacenamiento por páginas. Cuando una transacción cambia los datos, las páginas correspondientes se marcan y se escriben en almacenamiento no volátil a intervalos regulares. Adicionalmente, las transacciones generan una entrada, que se escribe en almacenamiento no volátil, garantizando que todas las transacciones sean permanentes. ¿Qué procesos se producen cuando se utilizan la base de datos en memoria? Durante la ejecución práctica de la base de datos en memoria, se producen procesos recurrentes e idénticos. Las bases de datos en memoria realizan los siguientes pasos para realizar una copia de seguridad de los datos. 1. Inicio de la base de datos. Cuando se inicia la base de datos, el sistema carga todos los datos del disco duro a la memoria RAM. Esto significa que no es necesario cargar ningún dato mientras la base de datos está en ejecución. 2. Cotejo de los datos modificados. Si los datos cambian, la base de datos los ajusta a intervalos regulares. 3. Copias de seguridad del registro de transacciones. Los cambios actuales se registran en los registros de transacciones. Si se produce un error, la base de datos se puede restaurar al momento anterior de que se hubiera producido el error. 4. Tratamiento de los datos. Los datos se procesan según el principio de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, al igual que con las bases de datos tradicionales. 5. Replicación de la base de datos. El proceso copia continuamente los datos a un ordenador o servidor para realizar copias de seguridad. Ventajas. La mayor ventaja de usar bases de datos en memoria son las velocidades de acceso, significativamente más altas que resultan del uso de RAM. Mediante el uso de infraestructuras distribuidas, los datos no estructurados pueden almacenarse en una base de datos en memoria, en la que varias unidades de procesamiento trabajan en una tarea común en paralelo y la distribuyen a diferentes clústeres de servidores. El resultado es una mayor capacidad de almacenamiento
y el aumento de la velocidad de procesamiento y transferencia de los datos no estructurados. Desventajas. Por un lado, el uso de la memoria principal asegura una mayor velocidad de acceso, pero también trae consigo una desventaja decisiva. El almacenamiento de datos se realiza a corto plazo.